Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy vengo a hablaros de las biografías de dos de mis autores favoritos. Así que vamos allá. Lo primero que tengo que deciros es que no me gustan nada las biografías. Pero nada, de verdad. Hay gente a la que leer biografías, incluso cuando el personaje no le resulta demasiado interesante, es como una manera de acercarse a la intrahistoria, ¿no? Porque cuando hablas de un personaje al final hablas también de su tiempo. A mí no me gustan, repito, las biografías, pero cuando un personaje me resulta lo suficientemente interesante, la biografía sí, la biografía me va a interesar también. Es el caso de las dos biografías que nos ocupan. La primera, que os la voy a dejar por aquí, la compré en libro digital. Siempre estoy diciendo que voy a comprar más libros digitales porque llega un momento en el que casi no tienes espacio para libro físico, pero mi problema con el libro digital, sobre todo con el ebook, sobre todo cuando son libros de consulta como estos, que voy a ir mucho sobre ellos, porque a mí me sirven también para preparar mis clases, necesito en papel el libro. Quizás se deba a que no estoy acostumbrada a manejar el ebook, pero me refiero a que me cuesta, ¿no? Desde saber cuántos, ahora ya te lo indican, cuántas hojas te quedan para acabar el capítulo, o bueno, incluso puedes dejar marcadores en sitios interesantes, pero como no estoy acostumbrada, pues en fin, luego me arrepentí de no habérmela comprado en papel, la verdad. Bueno, pues esta biografía me pareció extraordinaria, la conocí a través de María, de Al son de un libro, que puso una historia en la que aparecía ella viendo la película Mary Shelley al lado con la biografía, y yo le pregunté qué tal, porque la verdad es que nunca había oído hablar de ella, y me dijo que le había gustado muchísimo y que me la recomendaba. Y ese mismo día me fui a Amazon, tiqui, y me la compré. Y la empecé a leer, y mi intención era leerla muy despacio, pero no pude leerla muy despacio, porque es apasionante la manera en la que te lo explica todo. Está llena de datos, evidentemente, como todas las biografías serias, acerca de la vida de Mary Shelley, pero sobre todo lo que te da es un conocimiento muy amplio de ella, de su vida y de sus circunstancias, para comprender hasta qué punto sus monstruos son una sombra o un reflejo de sí misma, y para comprender muy bien su obra, o no sé si muy bien, pero desde una perspectiva también biográfica, más allá de una perspectiva puramente literaria. Mary Shelley sabemos que es hija de la gran Mary Wollstonecraft y una de las mujeres a las que le debemos los derechos de los que hoy gozamos todas nosotras, ¿no? Ya su madre fue una grande en su tiempo, una mujer escandalosísima, porque vivía de manera muy libre en una Inglaterra extremadamente cerrada. Y cuando Mary nació, a los poquitos días ella murió, así que Mary fue huérfana de madre, vivió con su padre, y la alargada sombra de su madre siempre estuvo muy presente en ella. De hecho, decían que era muy habitual verla cerca de la tumba de su madre. Mary Shelley no fue como Jane Austen, esto siempre lo digo, porque aunque ambas fueron revolucionarias, cada una lo fue a su manera. Mientras Jane Austen criticaba lo que estaba mal en la sociedad, pero desde dentro de la propia sociedad, es decir, lo más revolucionario que hizo Jane Austen fue quedarse soltera y dedicarse a escribir, pero siempre con el beneplácito y el apoyo de su familia. Su padre siempre le permitió leer todo lo que había en su biblioteca, la apoyaron a la hora de escribir. La sociedad, por lo general, también la aceptaban bien sus escritos, entonces ella escribió desde dentro de la propia sociedad. Mary Shelley fue una auténtica rebelde, fue una outsider, o sea, vivía en los márgenes, fue muy revolucionaria para su momento, su manera de vivir y luego también de concebir la literatura. A ella le debemos esa obra inmensa y gigantesca y monstruosa que es Frankenstein, pero también fue una mujer que se dedicó a ejercer su libertad, y eso le pasó una enorme factura, porque cuando conoció a su marido Percy Shelley, el poeta, él estaba casado y huyeron juntos, vivieron sin estar casados mucho tiempo. Finalmente, cuando él queda viudo, se casarían. Bueno, esto es como todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Por eso lo comento. No voy a entrar en más detalles de la biografía porque creo que es muy interesante que lo vayáis descubriendo vosotros por vosotros mismos, ¿no?
pero fue una mujer que revolucionó de una manera muy incómoda la sociedad, ejerció la libertad mucho más allá de los límites permitidos para nadie, porque también los hombres eran criticados por este tipo de comportamientos, pero sobre todo para las mujeres. Entonces, en ese sentido, la apuesta de Mary Shelley ha sido siempre extremadamente radical. A mí me merece el mayor de los respetos, porque independientemente de que cuando ves cómo se va desarrollando su vida, eres capaz de prever, quizá porque lo ves desde fuera, yo creo que desde dentro nosotros no vemos que vamos hacia el abismo, ¿no? Pero desde fuera tú vas viendo que en ciertos sentidos siempre está bordeando el abismo de la desesperación, ¿no? Pero fue muy valiente porque también fue muy consecuente con todas sus decisiones. Y ejercer la libertad, y yo siempre lo digo, conlleva muchos riesgos y hay que asumirlos, hay que asumirlos. Y el hecho de asumirlos de la manera valiente en la que ella los asumió, sin culpar a nadie de sus propias decisiones, tomando esas decisiones, esos triunfos, esos fracasos, ese dolor, para hacer algo constructivo y tan extremadamente bello como es la novela Frankenstein y otras, ¿vale? El último hombre o Matilda, pero creo que ninguna está a la altura de Frankenstein, hace que sea una persona, más allá de que sea hombre o mujer, o más allá de que sea mujer en este caso, una persona extremadamente admirable. Yo de verdad os recomiendo muchísimo la lectura de esta obra. Y de la misma manera que os digo esto, que os voy a decir, y es que a Mary Shelley podéis leer su vida antes que su obra, porque creo que de alguna manera Frankenstein está en el imaginario popular, está mal, en el imaginario popular. Es lo primero que te sorprende cuando lees a Frankenstein. Por cierto, os voy a dejar aquí abajo enlazado el vídeo en el que hago la reseña de Frankenstein, que siempre confundo, que no sé dónde está Víctor Frankenstein, si en la Antártida, en el Ártico, no, nunca sé dónde está, en la nieve. Sí, todavía hoy no sé dónde está, pero bueno, que ese error lo cometo en el vídeo y lo cometo en clase, siempre tengo que mirar, ¿dónde está? Ah, está aquí, y siempre luego se me olvida para la próxima. Bueno, pues a lo que iba, quiero decir que vais a ver ese error en el otro vídeo. Se me ha ido ahora, no sé qué estaba diciéndoos. Sí, que está mal en el imaginario popular Frankenstein, porque cuando llegamos a leer la obra nos damos cuenta de que no es como nos la imaginábamos para nada, ¿no? Porque claro, la imagen del monstruo es una cosa estúpida y asustando a la gente, que tiene muy poco que ver, por no decir nada, con la obra. Pero en cierto sentido sí hay un imaginario popular en torno a Frankenstein, y por lo tanto cuando leemos, podemos leer antes la biografía y después la obra de Mary Shelley, sin que eso importe demasiado. Pero con nuestro siguiente autor yo creo que no debemos hacer eso. Y nuestro siguiente autor es mi gran, mi admirado, mi amado, porque tengo que decir la verdad, mi amado Lord Byron. Lord Byron es uno de los grandísimos poetas románticos, segunda generación del romanticismo, un romanticismo mucho más maldito, por decirlo de alguna manera. Sus compañeros en esta segunda etapa serían Percy Bysshe Shelley, esposo de Mary, y también el inmenso John Keats. A mí me conmueve muchísimo más John Keats que Lord Byron, y en calidad yo diría que son geniales los dos, y Percy Shelley también, ¿no? Percy Bysshe Shelley también, los tres, pero yo reconozco que a nivel de más subjetivo, como algo conmovedor, para mí Keats es más conmovedor que los otros dos, que Shelley y que Byron, pero Byron es uno de mis poetas favoritos. Entonces, os cuento la historia de mi vida ahora mismo. Entro en la librería, yo iba a recoger unos libros que había encargado para mis hijos, para el colegio, y a mirar, solo mirar, porque yo entro con la buena voluntad de solo mirar lo que hay, y entonces en una de las mesas de novedades me tropiezo con esta belleza. Muchos de vosotros, bueno, algunos me oís como podcast y siempre me decís, es que tienes que decir el título de los libros. Bueno, Byron in Love, no han traducido el título, me parece maravilloso eso, de Edna O'Brien, autora irlandesa de la que no he leído nada, y de la editorial Cabaret Voltaire, que es lo primero que leo de Cabaret Voltaire. Sé que Cabaret Voltaire ha publicado gran parte de la obra de Annie Ernaux, pero yo la única obra de Annie Ernaux que leí, que es Pura Pasión, la leí creo que en la edición de Tusquets. Entonces yo no había comprado nunca nada de Cabaret Voltaire. Bueno, mi experiencia es que los libros son preciosos. Bueno, los libros, en plural no, este libro, que es el único que conozco. La edición es estupenda, estupenda. Tiene unos toques súper bonitos. Muchas veces me habéis dicho
que por qué no, para ver los libros más de cerca, por qué no los grabo desde arriba como hacen otros booktubers, ¿no? Sí, booktubers. A veces ya me lío con booktuber y bookstagrammer. Bueno, lo voy a hacer si tengo tiempo. Si hoy tengo tiempo, os grabo el libro desde arriba para que lo veáis. Bueno, lo tengo completamente, ya lo enseñé en Instagram, lo tengo completamente marcado a dos colores. Lo azul es la parte histórica que me ha llamado la atención, lo rosa es la influencia de su vida en algunos poemas y en su obra. Bueno, no voy a contar gran cosa de Lord Byron porque lo bueno es que lo descubréis vosotros, pero sí alguna cosilla tengo que contar porque a mí, por ejemplo, me sorprendió que fuera cojo. Es cojo de nacimiento. Quizá lo sabía todo el mundo y yo soy el único ser sobre la tierra que no sabía que Lord Byron era cojo. Esto puede parecer una tontería, pero Lord Byron estaba muy acomplejado. Lord Byron era un hombre extremadamente bello, sin embargo, que es en lo que se fijaba la gente, en lo bello que era. Sin embargo, sabéis que nosotros solemos fijarnos en lo que no nos gusta. Somos muy negativos y de nosotros mismos casi vemos, lo único que a lo mejor nos fijamos en ello, ¿no?, es en lo que no nos gusta. Él estaba bastante obsesionado con ello. Tenía mala relación con su madre, malísima, malísima. A ratos le tenía cariño y lloraba por ella cuando murió, pero por lo general la despreciaba y la detestaba y le echaba la culpa de casi todo. Él estaba muy orgulloso de ser un Byron, aunque la familia del padre, bueno, quiero decir, ya veréis cómo están un poco, quiero decir, no, es una familia un poco desestructurada, vamos a decirlo así, con terminología moderna, ¿no? Era un poco desestructurada y con cierta tendencia a la violencia, pero bueno, el nombre Byron estaba en los libros de historia y él se sentía muy orgulloso de ello. Él no nació como Lord, pero alcanza el título de Lord porque muere el Lord Byron, que era un primo lejano de su padre, tío de su padre, algo así creo recordar, muere muy anciano y el hijo de este ya había muerto antes incluso que el padre. Entonces al morir el anciano automáticamente él se convierte en Lord Byron y eso cambió muchísimo la vida tanto para él como para su madre. Su padre ya había muerto cuando él era niño y tuvo una vida que a ratos era económicamente pues bastante sacrificada. Lo que pasa es que luego también vivió bastante en la opulencia y el hecho de convertirse en un Lord y de ser un niño tan extremadamente inteligente, odiaba todo lo que tuviera que ver con el mundo del aprendizaje y del estudio, pero era un chico muy inteligente, lo convirtió en una persona a ratos petulante, bastante altivo y con una personalidad pues muy peculiar. Y luego Lord Byron vivió, voy a deciros una cosa, si sois propensos a cancelar a un autor, por favor no leáis este libro. No lo leáis, sería una lástima que cancelarais a un poeta del tamaño de Lord Byron por saber cosas de su vida, ¿no? Lord Byron tuvo, ¿cómo lo digo?, una vida bastante alegre, eróticamente hablando. Era bisexual, yo no sabía que gran parte de los poemas amor, no quiero decir que vayáis a cancelar a Lord Byron porque sea bisexual, vamos, creo que no habrá nadie tan idiota en el mundo, pero bueno, hay de todo en el planeta, pero bueno, es por otras cosas que se saben en el libro y que son un tanto delicadas. Pero bueno, lo dicho, Lord Byron era bisexual y sobre todo en su estancia en los colegios, en los internados, pues tuvo muchas relaciones con muchachos, era algo, por lo que se cuenta en la biografía, bastante habitual en la época. Los muchachos mayores pues solían tener relación con algún muchacho más joven al que incluso le ponían un nombre femenino, ¿no? Y cuando estos niños pequeños crecían y eran mayores, a su vez pues lo hacían con otros que eran más pequeños. Los internados masculinos, los femeninos nunca he leído nada sobre ellos, pero los internados masculinos en los que estuvo Lord Byron parece ser que esto ocurría. Y entonces uno de sus primeros grandes amores fue uno de los muchachos al que le pone un nombre femenino, porque no olvidemos que en la Inglaterra del momento la homosexualidad estaba penada y castigada con la muerte. Entonces le ponía un nombre femenino y algunos de sus primeros versos fueron para este muchacho, pero luego, una vez habiendo salido del colegio, también conoció a otro joven muy bello, un efebo,
al que le dedicó con nombre femenino parte de sus poemas amorosos. También se enamoró de efebos jóvenes y bellos cuando estuvo en Albania y en sus viajes por Europa. Otra de las cosas que me llama la atención es que, siendo un hombre del 19, y digo esto, recalco esto porque los viajes en el 19 tenían que ser tremendamente incómodos, en la época de Lord Byron, él viajó muchísimo, él fue a la guerra, él hizo una cantidad enorme de cosas y no se vio frenado para nada por su cojera. Él había nacido con esto que se llama el pie zambo, ¿no? Y unos médicos, cuando él era ya un poco mayorcito, le dijeron a la madre que si lo hubieran tratado desde pequeño como corresponde, que ese pie pues igual lo hubieran arreglado. Probablemente no, pero él creyó que sí, le echó la culpa, como siempre, de todo a su madre, a la que detestaba. Bueno, además de muchachos, se enamoró de muchísimas mujeres. Hablaban de actrices de teatro, de nobles casadas, de jóvenes vírgenes debutantes en los bailes de sociedad, de su medio hermana. O sea, os vais a encontrar con un hombre que representa esa corriente romántica que está casi entroncada con el malditismo. De hecho, cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Cumbres Borrascosas, a Emily Bronte, o cuando leemos a su hermana Charlotte en Jane Eyre y hablamos de los personajes masculinos de estas dos novelas, decimos que es un héroe byroniano, porque los héroes de Byron eran un poco así, atormentados, arrebatadores, tempestuosos, pero el propio Lord Byron también era así. Y a mí me resultó entretenidísima la lectura. No, lo dije en Instagram, no es de estas biografías con enorme belleza estilística y escrita la biografía de una manera lírica, no, es una biografía como tal, está llena de datos, pero está contado de una manera muy amena. Eso sí, yo llevaba unos apuntes porque a mí me interesaba mucho controlar la vida de Byron, porque bueno, cuando empecé a leer este libro pensé, bueno, yo ya había explicado a Byron en clase, pero pensé, bueno, el año que viene voy a tener mucho más material para ampliar el tema, ¿no?, de Lord Byron. Bueno, pues lo dicho, que a mí me interesaba leerlo con conocimiento de causa, acordarme de todo lo que iba leyendo, y los apuntes que tengo son, vamos, es que al principio iban a ser folios, al final lo pasé en una libreta, porque no hay nada de verdad de la vida de Lord Byron que se cuente aquí que sea superfluo. Es que es todo interesantísimo. Y luego pues nos habla del encuentro que tiene también en Ginebra con Mary Shelley, con Percy B. Shelley, donde está también Polidori, encuentro a raíz del cual surge por un lado el vampiro en el caso de Polidori, por otro lado Frankenstein, ¿no?, escrito a posteriori en el caso de Mary Shelley. Bueno, en definitiva, que me quedé en un estado de enajenación cuando acabé de leer Byron in Love, que dije, necesito leerme entero a Lord Byron otra vez. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que yo es que a Lord Byron lo había leído en libros que no tengo? Yo no tengo a Lord Byron. Tengo por ahí una edición muy antigua como una colección o una selección de poetas románticos ingleses. Cada vez me gustan menos las selecciones porque, en fin, yo qué sé, qué criterios tiene el que selecciona. Casi prefiero las obras completas. Entonces estoy tratando de buscar una obra. Vi una que os voy a dejar por aquí de Alba, si alguno la tenéis, si me comentáis qué tal os parece, pues no sé si comprarla o no comprarla. Yo lo que estaba buscando, lo digo porque desde aquí os pido ayuda, es una edición bilingüe. A mí me interesaba una edición bilingüe, que tenga una buena traducción, pero que sea una edición bilingüe. Yo quiero tener mi poema en inglés a un lado y la traducción al otro, porque si no encuentro una edición así me voy a comprar las obras en inglés, lo tengo clarísimo. Y ante las preguntas que me hace la gente cuando hice la reseña en Instagram del libro y me dicen, ¿tú qué leerías primero, esta biografía o la obra de Byron? Al contrario que en el caso de Mary Shelley, que creo que da igual cuando leas su biografía, antes o después de su obra, yo creo que en el caso de Byron es mejor amar profunda y desesperadamente al poeta y después leer su biografía. Yo creo que es mejor así, sinceramente. ¿Y cómo empezaría yo a leer a Byron? Pues yo me leería sus sus poemas de amor y el Don Juan, y luego ya pues iría metiendo más cosas, pero en principio comenzaría por ahí. Espero que os animéis a leer estas biografías, creo que arrojan muchísima luz sobre la obra de los autores.
A mí me ha encantado y además me ha sorprendido leer 2 biografías tan seguidas, porque repito que es que a mí no me gustan las biografías. También soy una obsesa de la biografía de Gabriel García Márquez, la estoy nombrando siempre, la de Dasso Saldívar. Ya veis que no me gustan las biografías, pero cuando el personaje me fascina, la biografía también me va a interesar. Entonces, os animo a que leáis estas biografías, os animo sobre todo a que leáis a los autores, y yo creo que una vez que leáis a los autores es imposible que nos interese su vida. Ambos, tanto Mary Shelley como Lord Byron, tienen unas vidas súper interesantes, seguramente sea una lectura muy agradable y además muy esclarecedora. Es que en este caso, a ver, a mí la biografía de Mary Shelley me gustó mucho, ¿vale? Pero esto ha sido maravilloso, esta es maravillosa y la verdad me dio a conocer esta editorial, a Cabaret Voltaire, que no había leído nada, y al echarle un ojo al catálogo vi que tenían autores y obras interesantísimas, así que bueno, mira, yo que siempre estoy tratando de abrirme un poco porque soy muy cerrada yo con mis clásicos y mis cosas, bueno, pues últimamente estoy, bueno, que vamos, abierta al mundo en general, leyendo cosas actuales, descubriendo nuevas editoriales, que supongo que no será tan nueva, es nueva para mí, que no me entero de nada. Bueno, pues eso, leed a estos autores, muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.